Entonces, hoy en Nicaragua el 70% de la energía que tenemos es por fuentes renovables, energía limpia, y estamos ubicados dentro de los países que más utilizamos energía limpia. O sea, cuando ustedes escuchen en el Facebook, lean en el Facebook, Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina. Mentira. Es mentira eso. O sea, eso lo repiten todos los días y mandan miles de videos, de textos, de memes, de imágenes diciendo esa mentira. No podemos ser el país más pobre de América Latina si somos el país con mayor nivel de electrificación, si somos el país que mejor utiliza la energía renovable. Ya no dependemos del petróleo, ya no dependemos. ¿Qué cosa es? A ver, ingenieros, ¿qué cosa es la energía de los fósiles? ¿Qué cosa es la energía no renovable? Es esa energía que funciona con los hidrocarburos, que funciona con los derivados del petróleo. Entonces no podemos ser el segundo país más pobre si tenemos el quinto puesto mundial en participación de la mujer. Tenemos más participación de la mujer que en Costa Rica, que en Guatemala, que en Honduras, que en Colombia, que en México, que en Estados Unidos, que en Canadá. Somos el país con más igualdad y equidad de género de todas las Américas, es decir, de América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces no podemos ser el país más pobre si somos el país que tiene más diputadas, más ministras, más alcaldesas, más concejalas. La alcaldía de Managua, una mujer. El Ministerio de Salud, una mujer. El Ministerio de Educación, una mujer. La Procuraduría General de la República, una mujer. No hay un país que tenga tanta participación de la mujer como la tiene Nicaragua. Estamos ubicados en el quinto lugar, no porque Nicaragua se ponga en el quinto lugar, sino porque ONU Mujeres nos pone en el quinto lugar, porque el Foro Económico Global nos pone en quinto lugar, porque la Unión Interparlamentaria nos pone en quinto lugar como el país de más avance en género en el mundo. No en América, en el mundo. En América somos el número 1. Y somos el país que tiene salud y educación gratuita. Aquí no se paga en las escuelas públicas, no se paga ni por prematrícula, matrícula, mensualidad, notas, certificados, boletines, graduaciones, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en educación técnica, ni en educación universitaria. Y aquí, en los hospitales, en los centros de salud, no se paga por una operación, no se paga por una vacuna, no se paga por dar a luz. ¿Cuántos de ustedes conocen el Belespay? ¿Cuántos han ido al Belespay? ¿Cuántos han recibido atención en ese hospital? Levanten la mano. ¿Ah? Espectacular. ¿Ya? La infraestructura que tiene. La infraestructura que tiene es única. Y no solamente el Belespay, estamos hablando que este gobierno ha construido 21 hospitales. ¿Cuántos hospitales? ¿Quién sabe aquí cuántos hospitales construyó el gobierno en Violeta? ¿Quién sabe? Un gobierno no sandinista. ¿Cuántos hospitales construyó? ¿Quién sabe? ¿Saben cuántos hospitales construyó? Ninguno. ¿Cuántos hospitales construyó el gobierno alemán? Dígame uno, un nombre, un hospital que haya construido, uno. Y dígame, ya está ubicado, allá está el edificio. Ninguno. ¿Y cuántos hospitales construyó el gobierno de Bolaño? Ninguno. ¿Cuántos hospitales ha construido el gobierno sandinista? 21 hospitales. 21 hospitales. Aquí en Managua tenemos 2. Aquí, Managua. El Belespay. Y tenemos el hospital militar. Y así en todos los territorios del país. En todo el territorio del país hay hospitales nuevos, hospitales generales y hospitales primarios, centros de salud, casas maternas, casas base. ¿Cuál es el país que tiene la infraestructura en salud más grande de América Central? ¿Es Costa Rica?
No. ¿Es Panamá? No. ¿Es Guatemala? No. Es Nicaragua. Entonces ya no creamos esa mentira que somos el país más pobre de la región. No es cierto. ¿Dónde está el hospital más grande de América Central? Nicaragua. ¿Dónde está el estadio más grande de América Central? Nicaragua, el Hospital Soberanía. ¿Dónde está el parque más grande de América Central? Nicaragua, el Luis Alfonso Velázquez Flores. ¿Dónde están las mejores carreteras de América Central? ¿Dónde están? ¿En Costa Rica? ¿En Honduras? ¿En Panamá? Las mejores carreteras de América Central están en Nicaragua. Y tenemos que sentirnos orgullosos de este gobierno. ¿Ah? Tenemos que sentirnos orgullosos de este gobierno. ¿Y cuál es el país que le da alimentos gratis a los niños en las escuelas públicas? Nicaragua, a través de la merienda escolar. ¿Cuál es el país más seguro? ¿Cuál es el país más seguro? Fíjense que cuando yo siempre digo esto en las conferencias, cuando yo voy a otro país y yo digo que yo ando sin guardaespaldas, no me creen. O sea, creen que estoy mintiendo. Porque en Costa Rica, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Colombia, un diputado no puede andar sin guardaespaldas. Porque lo secuestran, porque lo matan. Y no solamente un diputado. La rectora de una universidad no puede andar sin guardaespaldas. Un empresario no puede andar sin guardaespaldas. El dueño de una pulpería en Guatemala no puede andar sin guardaespaldas. De una pulpería ya un poquito grande. En una pulpería en Guatemala se necesita tener afuera una persona que tenga una escopeta, porque si no entran a robar. En Nicaragua no. Nicaragua somos el único país de América Central donde no tenemos maras y pandillas. El único. ¿Quién de ustedes vive en un territorio donde las pandillas están en la entrada y tienen que pagar para poder entrar? Para poder entrar a su barrio, pagar, si no, no entra. No hay, no tenemos ese fenómeno de las maras, de las pandillas, como sí existe en otros países. Entonces, bendita Nicaragua libre, bendita Nicaragua segura, bendita Nicaragua en paz. Gracias a Dios, gracias al pueblo, gracias al FCLN, que dio atrás con esa dictadura que se enterró y se enterró para siempre. ¿Se escucha? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Norman Rocha, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas y pues tenía una duda. Por lo que entendí de la presentación, nos daba a entender que el centro, la potencia del FCLN se basaba en lo que era la juventud. ¿Ustedes cómo consideran cuál es el papel de la juventud en la actualidad para Nicaragua? ¿Y qué mensaje le mandan a los jóvenes de ustedes? Gracias. Ok, entonces otra pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Escobar y soy de la carrera de Relaciones Internacionales, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se explican la unión de diferentes sectores políticos y sociales en la ofensiva final contra la dictadura somocista? Bueno, buenas tardes, me llamo Rodrigo Lacario y soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi pregunta para usted, ¿usted cree que sin el apoyo del pueblo de sandinista, el frente hubiera revelado el tema? Gracias. ¿La pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Ita Castro, que es de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y mi pregunta es, o mi duda es, ¿cuál fue el impacto del grupo sandinista, pero o sea, no nacionalmente, sino internacionalmente? ¿Hay más preguntas? Muy buenas tardes, soy Jairo Burgo y soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi pregunta es ¿cuál fue el papel de la juventud y cómo cambió su rol en la sociedad tras la victoria?
A ver, otra pregunta. Sí, Puede cómo no, comentar. está bien. Muchachos, realmente me han sorprendido con sus preguntas. O sea, son preguntas de oro, son preguntas estratégicas, son preguntas bien pensadas, bien articuladas, ¿verdad? Y los felicito por expresar tanta inquietud. Una de las preguntas hacía referencia a la juventud. La juventud es presente, la juventud es futuro. Y todos los triunfos que ha tenido Nicaragua a lo largo de su historia es gracias a la juventud. Porque Nicaragua no solamente derrocó a la dictadura de los Somoza, o sea, Nicaragua ha tenido muchas victorias y en todas esas victorias los jóvenes han sido determinantes. En esta semana vamos a conmemorar a Benjamín Celedón. Yo les recomiendo que leamos a Benjamín Celedón, general Benjamín Celedón, que fue un luchador antiimperialista. Antes del general Sandino, el general Benjamín Celedón es antes de Sandino. Y el general Celedón fue un estudioso, fue abogado, fue magistrado, fue diplomático y fue un estratega militar que luchó contra el ejército norteamericano y que el ejército norteamericano lo asesinó porque él decidió no entregar sus armas. Lo asesinaron en los pueblos blancos y hicieron un recorrido de su pueblo entre Catarina y Niquinón. El general Benjamín Celedón era un joven. El general Sandino era un jovencito. El general Sandino tenía 20 y pico de años apenas cuando fundó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y cuando Sandino expulsó a los mariles norteamericanos, era un joven. Tenía 30 y pico de años apenas. Después de estar 7 años luchando contra los gringos en la montaña. Empezó chavalito. Y Nicaragua, Cacique, era joven. Y Diriangén era joven. Y Daliac era joven. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar todos los grandes luchadores en la historia de Nicaragua por 5 siglos, siempre han sido los jóvenes. Yo les decía, los fundadores del FCLN, todos eran jovencitos de la edad de ustedes. Tomás Borges, Carlos Fonseca. El mayor en ese tiempo era Tomás Borges. Pero todos eran jóvenes estudiantes de secundaria o de la universidad. Entonces, la juventud es la fuerza transformadora, es la fuerza liberadora, la juventud es la protagonista de todas las epopeyas de Nicaragua. ¿Quiénes fueron alfabetizados? ¿Quiénes lograron reducir en 1980 el analfabetismo de más del 50% al 12%? ¿Quiénes lo hicieron? Los jóvenes. Los jóvenes. O sea, los jóvenes han sido los pilares, la fuerza fundamental de todos los logros que ha tenido Nicaragua. Y los jóvenes fueron la fuerza de esta historia que acabo de mencionar, esta historia de triunfo. Así que nos debemos a la juventud. Y ustedes son los que le van a dar continuidad a esto. De ustedes depende. De ustedes depende que estos logros que hemos alcanzado hasta el día de hoy continúen, se profundicen o que retrocedan. ¿Verdad? Pero yo creo en la juventud y lo mencionábamos con la rectora, que creemos en la juventud. Por eso la universidad está apostando en esta inversión de educación y por eso nos damos a la docencia con mucho cariño, con mucho amor, porque creemos en la fuerza de la juventud, la fuerza innovadora, la fuerza creativa. Creemos en que la juventud va a tener ese amor a la patria y que ustedes van a decir, como decía el joven Sandino, le decía a su joven esposa, le decía, mi amor a la patria lo he puesto por encima de todos mis amores. Y se lo estaba diciendo a su máximo amor, que era su esposa.
Entonces creemos en que la juventud va a ser la fuerza que le va a dar continuidad. Me decía la rectora que ya nosotros estamos en un momento de transición generacional, ¿verdad? Pero tenemos energía todavía, ¿verdad? Para seguir compartiendo. Y entonces ustedes son la continuidad de la revolución y ustedes son la continuidad. Por eso esta revolución invierte tanto en salud, en deporte, en educación, priorizando a los jóvenes. La otra pregunta que se me hacía era alrededor del impacto internacional. Fíjense que es una buena pregunta porque en esa época yo les narré, les puse el énfasis de lo que ocurrió entre 1977 y 1979. Pero en esa época casi todos los países de América Latina también tenían una dictadura. Es decir, no éramos el único país, porque esa era la estrategia de los Estados Unidos, poner gobiernos dictatoriales en todos lados. Entonces en Brasil había una dictadura, en Paraguay había una dictadura, en República Dominicana había una dictadura. Casi todos los países tenían una dictadura. Entonces, el hecho de que haya triunfado la revolución sandinista, la revolución nicaragüense, fue una fuente de inspiración para que fueran triunfando otras revoluciones. Que tal vez el triunfo no fue inmediato, ha venido poco a poco. Así como la revolución cubana, 1959, fue inspiración para los guerrilleros sandinistas. 20 años después triunfó la revolución nicaragüense. 20 años después, 1999, triunfó la revolución bolivariana en Venezuela. Y después la revolución en Bolivia, y después la revolución en Ecuador, y después la revolución en otros países de América Latina y en otros países, en otros continentes. La revolución sandinista no solamente fue inspiración para América Latina, sino también para otros países. En algunos países ha habido una involución y después regresa la revolución, como el caso de Nicaragua. Hubo una involución entre el 90 y el 2006, pero luego regresó. Como en Bolivia, ahorita hay una involución en Bolivia porque acaba de ganar un partido que no es revolucionario. Ahí va a haber una involución, como en Argentina. En Argentina Milei está haciendo desastre, está haciendo barbaridad, está desbaratando Argentina, privatizando los servicios básicos, quitando la jubilación a los adultos mayores, está haciendo desastre. Está haciendo un retroceso cuando ya había avanzado un proceso revolucionario en Argentina. Entonces, la revolución nicaragüense es inspiración a todas las revoluciones del mundo. Y la otra pregunta que me hacían era sobre los factores internos. Fue determinante para el triunfo la unidad nacional. No solamente la unidad del frente, no solamente la unidad campo-ciudad, sino los artistas, los intelectuales, las universidades, y en los últimos meses hasta los empresarios se sumaron, ¿verdad?, a tener una posición antisomocista. Entonces, la unidad de todos los sectores en contra del somocismo fue determinante para el triunfo. El frente por sí solo no lo hubiera logrado. El frente fue la columna vertebral, la fuerza inspiracional fue el FCLN, pero todos los sectores, incluyendo la juventud, todas las mujeres, los religiosos, aquí había un montón de religiosos que asumieron una posición contraria al somocismo. Ahora, en este nuevo contexto, es lo mismo, necesitamos estar unidos. La propuesta del Frente Sandinista hoy sigue siendo la misma, que los empresarios estemos unidos, que las universidades privadas estemos unidas. Por eso, esta conferencia, que los jóvenes, que los productores, todos los sectores de la sociedad unidos, no importa que no abracemos la ideología sandinista, porque no todos los que participaron en la lucha contra Somoza eran sandinistas, no todos. O sea, lo importante es que desde nuestra ideología, desde nuestra posición religiosa, estemos unidos en función del desarrollo del país, ¿ya? Entonces, la unidad
nos va a permitir que Nicaragua siga avanzando. Me disculpan si quedó alguna inquietud, sin responder, traté de conglobarlas y vamos adelante, y vamos por más victorias y vamos por más triunfos con el protagonismo de ustedes los jóvenes. Muchas gracias por su atención.